Buenas tardes, bienvenidos a otro de nuestros conversatorios Qué Vaina, que pertenece a un medio digital de la Asociación de Amigos de Venezuela en Vigo. Esta vez vamos con la Operación Gedeón, un punto de quiebre en la crisis venezolana. Sí, muy buenas tardes y agradecer sobre todo porque tenemos una invitada muy especial, la periodista Sebastiana Barraez. Buenas tardes, Sebastiana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Mari, Roberto, un saludo para ustedes y sin duda para la audiencia de ustedes. Pues sí, Sebastiana Barraez es muy conocida por sus prestigiosas publicaciones en la agencia de información Punto de Corte, en Infobae, que es un medio también digital en Argentina, y es una referencia obligatoria para hablar no solamente de la crisis política venezolana, sino sobre todo de la situación en las Fuerzas Armadas en Venezuela, de la que es una gran conocedora y una referencia, obviamente, tanto a nivel nacional como internacional. Comenzamos entonces con la entrevista. Muchas gracias, Sebastiana, por estar con nosotros aquí en nuestro medio digital Qué Vaina. Bienvenida, Sebastiana, y bueno, en principio nos gustaría que nos comentara qué hay detrás de la Operación Gedeón. ¿Fue una operación mercenaria tal como dicen algunas fuentes o corresponde a una verdadera rebelión militar en curso en contra de Maduro? Bueno, mire, lo primero que debo decir es que aún no tengo todos los elementos en relación con lo de la Operación Gedeón. Creo que ha resultado más compleja de lo que creía al principio, a pesar de que yo tenía bastante información al respecto. Y he ido descubriendo que hay una serie de personajes, de hechos, de intereses, de grupos detrás de esta operación. Pero hay dos cosas que son claves. Pudiera decir, por una parte, que si bien es cierto, el gobierno venezolano puede decir que es una operación mercenaria porque está la figura de este contrato firmado por Jordan Woodrow y por, digamos, por lo que rodeó todo este caso. La verdad es que la gran mayoría de los integrantes de esta operación Gedeón que se encuentran en estos momentos detenidos, pues sencillamente no son mercenarios. No son mercenarios porque, entre otras cosas, primero son venezolanos, segundo, ellos no iban a recibir ninguna dádiva a cambio, y por otra parte, yo creo que hay un video que es bien determinante, que es el del caso del sargento Leandro Leomar Chirinos Parra, que es la respuesta que le da un general cuando le dice que él está allí es por su país, pero sobre todo le dice familia. Y esto es lo que realmente yo he podido determinar que ha movido y que movió a los integrantes de esta operación. Bien, ¿y cómo afecta esta situación al liderazgo de Juan Guaidó, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y principalmente después de la dimisión de sus asesores JJ Rendón y Sergio Vergara? ¿Son ciertas las afirmaciones que revelan una supuesta influencia de Leopoldo López en las estrategias de Guaidó? Mira, sí, la respuesta a eso es sí. No solamente de ahora, sino de hace mucho tiempo. Recordemos que Juan Guaidó apareció, fue un líder que apareció casi de la nada, era desconocido. Mucha gente empezó a saber de él en enero del 2019, cuando fue elegido presidente de la Asamblea Nacional. Posteriormente, y ante una serie de problemas graves sobre el liderazgo de la oposición que se había mostrado bien fracturada, divididos, muchos con sombras de duda, pues de repente aparece una figura que era fresca, que era nueva y que fue bien recibida a nivel de opinión pública, bien recibida por diferentes sectores de la oposición. Pero sin duda alguna detrás de esa figura siempre estuvo Leopoldo López, que además pues, es jefe de Voluntad Popular, y esto quedó evidenciado, yo creo que de manera determinante, el 30 de abril, con aquella operación Libertad en los alrededores de la base aérea La Carlota, que al final uno puede resumir que esa operación solo sirvió para liberar a Leopoldo López, es decir, sacarlo de su casa, de la casa por cárcel,
y no contribuyó a más nada, porque realmente lo que hubo ahí fue el sacrificio de una cantidad de militares que perdieron sus carreras, otros que perdieron la libertad y otros que en este momento se están huyendo. Pero el resumen de eso fue sencillamente la libertad de Leopoldo López, y el pago de eso uno también pudiera resumirlo en que el general Visión, Christopher Figueras, que era el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, es decir, la policía política venezolana, pues terminó logrando primero que los Estados Unidos le quitaran las sanciones y que él pudiera lograr la tan anhelada visa que muchos esperan que le den en los Estados Unidos y quedarse viviendo en el imperio del continente. Bien. Ahora bien, Sebastiana, en muchas de tus informaciones también has denunciado la represión y las violaciones de derechos humanos, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como contra ciudadanos comunes. Está por cumplirse un año de la publicación del informe Bachelet. ¿Crees que en el contexto actual, donde hay una situación de la pandemia del coronavirus, donde acaba de ocurrir esta poco esclarecida Operación Gedeón, la situación de los derechos humanos en Venezuela ha empeorado aún más? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que si de algo nos hemos convencido, sobre todo entre el año 2018, 2019 y lo que va del 2020, es que la mejor arma del gobierno ha sido el miedo a todas las instancias, no solamente en el caso de los torturados, el miedo que se impone sobre las amenazas a los familiares, el miedo que se impone para quitarle a la gente sus bienes. Nosotros tenemos lamentablemente una administración de justicia que ha demostrado que, pues, que no aplica precisamente justicia, que no es nada ciega para eso, pero que además se ha usado como arma para reprimir y para amenazar. Lamentablemente tenemos que decir que la conclusión de lo que ha hecho Bachelet en Venezuela es sumamente lamentable. Muchos apoyamos realmente su informe inicial, porque una cosa es el informe, la actuación que ella tuvo incluso en las reuniones con las diferentes familiares de detenidos y de torturados. Otra cosa fue el informe más reciente que vimos, y más lamentable aún ha sido el ejercicio de la comisión de los delegados que ella dejó en Venezuela, que a estas alturas no han tenido ni siquiera un solo elemento que podamos validar en la lucha contra la violación de derechos humanos. Y uno de esos hechos atroces ha sido que en lo que se llama, en lo que irónicamente, digo yo, llama la DGCI la Casa de los Sueños, que es una nueva cárcel que se construyó, porque esto es una cosa asombrosa. A días que Bachelet se fue de Venezuela, o mejor dicho, el mismo día que Bachelet se iba a Venezuela, fue detenido el capitán Acosta Arévalo, que es un capitán de fragata que fue torturado y asesinado. Pero además, más recientemente, la DGCI construyó un nuevo sótano en su sede de Boleíta, que llama la Casa de los Sueños Azules, en la Casa de los Sueños, que se ha convertido en una cosa realmente atroz, de negación absoluta de derechos humanos, y ante eso sencillamente la comisión de Bachelet ni siquiera ha hecho esfuerzos por ingresar a este sitio, a estos tenebrosos sótanos de la DGCI. Porque bueno, también ahora observamos un contexto, las sanciones de Estados Unidos hacia el régimen de Maduro, obviamente buscan asfixiar financieramente todo este apoyo que tiene desde el exterior, principalmente desde China, Rusia. Ahora la crisis que se podría suscitar con los petroleros iraníes que vendrían al Mar Caribe a supuestamente suministrar combustible al régimen de Maduro, y las amenazas, o las advertencias, mejor dicho, que desde el Comando Sur el almirante Craig Fowler realizó esta semana, de que obviamente colisionarían con esos buques petroleros. Y ahora pues también el fracaso de la Operación Gedeón deja como una especie de nuevo contexto en la situación venezolana. ¿Crees que esta situación está realmente debilitando a Maduro, o de alguna u otra forma lo está reforzando y afianzando un poco más en el poder? Bueno, yo creo que algo que queda claro es que en lo que parecen algunos éxitos, realmente lo que hay es fracaso. Y yo creo que finalmente la llamada Operación Gedeón, que tuvo gravísimos errores sin duda alguna, que además fue ejecutada
por algunos personajes que tenían amplia relación con Diosdado Cabello, que echó por tierra todo lo que fue la operación inicial, que se llamaba Operación de Tarea, la implicación de algunos personajes, entre esos de una figura policial que quiso asumir funciones militares, la propia acción, como se desarrolló inicialmente, pues a uno lo que le queda es la certeza de que, si bien es cierto que el gobierno de Nicolás Maduro puede pregonar que tuvo un éxito porque destruyó todo lo que era la operación de, si bien es cierto que ha logrado capturar a gran parte de todos los que pasaron a territorio venezolano, la verdad es que en el fondo lo que ha demostrado es que son mucho más débiles de lo que hasta este momento parecían. ¿Por qué débiles? Porque ¿quién ejecuta una operación que además estaba controlada, estaba filtrada, estaba comprada? ¿Quién terminó recibiendo a ese primer grupo que llegó a Macuto? No fue precisamente la Fuerza Armada Nacional, no fue la institución que debe tener el monopolio de las armas y que está preparada para defender el territorio y la soberanía. Tuvo que recurrir el gobierno a usar las fuerzas de acciones especiales, que no es más que un grupo bien sanguinario, además, que utilizan como brazo armado en algún momento para ejecutar acciones, y sencillamente ante esa situación también ha descubierto el país y descubrió la Fuerza Armada y descubrió el alto mando militar, que tuvo que dejar que una operación de esta envergadura fuese recibida por un grupo policial. Pero por otra parte, también tenemos y recordemos que el alto mando militar apenas se pronunció a la 1:30 de la tarde, después que los hechos se habían suscitado desde más o menos las 4 de la madrugada. Es decir, no fue una reacción tardía, no solamente podríamos decir que es una reacción tardía, lo que sí creemos es que es una reacción que demuestra la fragilidad, la vulnerabilidad de nuestra más importante institución en el monopolio de las armas. Bueno, una última pregunta, Sebastiana. En principio está pautado para diciembre de 2020 elecciones parlamentarias. El contexto del coronavirus y la situación también de la crisis política no garantiza exactamente que exista algún tipo de celebración de estos comicios. ¿Consideras que con el contexto actual de lo que está sucediendo en Venezuela es posible una salida electoral o es posible una salida pacífica, tomando en cuenta que también las conversaciones de paz aparentemente están estancadas? Mira, yo creo que nunca como antes habían sido tan irrelevantes si hay elecciones o no en Venezuela. Porque si de algo hemos estado absolutamente convencidos es que no sirve de nada, que es lo que está demostrado, no es que estamos especulando de lo que sucederá a futuro. Lo que está demostrado es que en Venezuela la Asamblea Nacional fue ganada en su mayoría por sectores opositores. Y sencillamente el gobierno utilizó el manejo que tienen las instituciones, como fue el Tribunal Supremo de Justicia, para ilegalizar a unos diputados y tratar de quitarle la fuerza y la legalidad al Parlamento. Pero por otra parte, tenemos otros hechos más evidentes. Tenemos aquellos donde, por ejemplo, los gobernadores ganaron en buena lid, donde obtuvieron su triunfo, y sencillamente lo que hizo el gobierno fue crear unas figuras paralelas, que son los llamados protectores, que no es una farsa, es la manera de usurpar las funciones de la gobernación. Igual sucedió en el caso de las alcaldías, de los consejos legislativos. Es decir, la pregunta es, ¿para qué elecciones? ¿Para qué escoger nuevas figuras si nosotros no tenemos instituciones fuertes, si no tenemos instituciones que realmente respondan al respeto a la ley y a la Constitución Nacional? Nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo evidentísimo. La reforma a la ley orgánica de la Fuerza Armada se hizo con la intención de tratar de que la Milicia Nacional Bolivariana fuese incluida como un componente de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque tienen que justificar los recursos que le están asignando a la Milicia Bolivariana, que no es más que la data, el soporte del Partido Socialista Unido de Venezuela,
que además lo respaldan con el carnet de la patria, con los beneficios que le dan. En el fondo es una sociedad capturada o digamos, secuestrada por recursos que necesita. Entonces, ¿de qué sirve ir a unas elecciones cuando de repente tenemos a un ministro de la Defensa que de manera descarada viola la Constitución y se presenta ante la Asamblea Nacional Constituyente, que no ha terminado de ser ni legal ni legítima en el poder, y presenta una ley que él inventa llamada constitucional, que no sé dónde existe porque nuestra estructura jurídica no existe? Nosotros tenemos constitución y tenemos leyes orgánicas, pero él inventa una fulana ley constitucional y es la manera como el gobierno ha venido burlando reiteradamente de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces la pregunta es, ¿realmente nosotros estamos en disposición de ir a unas elecciones? ¿Para qué? ¿Se van a respetar a quienes resulten electos en estas elecciones, o vamos a tener, como ahora, una cantidad de diputados detenidos, torturados, a los que no se les respeta ni siquiera su inmunidad parlamentaria? Entonces, a ver, yo creo que ahí es donde tenemos que hacer una fuerte crítica a los sectores de oposición, porque han demostrado que ante hechos gravísimos, como por ejemplo las torturas en Venezuela, los pronunciamientos han sido muy tibios, porque ante la violación de la ley, los pronunciamientos han sido extremadamente tibios, porque ante la situación que ha ocurrido con diputados que han sido ilegalizados, detenidos, perseguidos y obligados a irse del país, también la respuesta de la oposición ha sido tibia. Y en este caso creo que la crítica para la oposición es porque piensan demasiado en sus parcelas, en sus partidos, sin darse cuenta que el país ha venido en una progresiva destrucción, de la cual, por cierto, pareciera que no hay escapatoria mientras estos sectores de oposición siguen peleando entre ellos y mientras el que más parece fortalecido es el gobierno de Nicolás Maduro. Pues Sebastiana Barráez, periodista venezolana, gran conocedora de la situación de la crisis política en Venezuela. Muchas gracias por atendernos en nuestro medio digital Que Vaina y esperamos pues seguramente volver a tener un conversatorio contigo más adelante. Muchas gracias, Sebastiana. Muchas gracias.